La regulación financiera y específicamente la bancaria ha intentado paliar los fallos de mercado con mecanismos como los seguros de depósito, los requisitos de capital, liquidez y en última instancia con la intervención de los bancos centrales como prestamista. En un episodio anterior destacábamos cuáles habían sido los principales cambios regulatorios que se implementaron luego de la última gran crisis financiera de 2008. No obstante, la pregunta que surge es, ¿por qué siguen materializándose eventos de riesgo que han conducido a la quiebra de instituciones bancarias como Silicon Valley Bank o Signature Bank? Acá, en este episodio, te lo explico. Lo primero que debemos saber es que las normas regulatorias no aplican de la misma manera a todos los bancos. Hay bancos que son considerados too big to fail, es decir, bancos que por su gran tamaño suponen un riesgo para todo el sistema financiero en caso que lleguen a quebrar y por lo tanto las normas de control y supervisión son más estrictas. Y por otro lado tenemos a bancos más pequeños donde la regulación tiende a relajarse. Pero, ¿de qué depende que un banco sea considerado grande o pequeño? La respuesta es depende. Depende de cuánto sea el nivel de sus activos. Con la ley Dodd-Frank de 2010 ese nivel se estableció en 50.000 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2018, durante el gobierno del presidente Donald Trump, se consideró que era necesario alivianar las duras regulaciones de la banca para darles mayor flexibilidad e impulsar el crecimiento económico. Y bajo ese contexto se promulgó la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor, que elevó el umbral de activos para las instituciones consideradas sistémicamente importantes, ¿no? Llevándolo de 50.000 millones a 250.000 millones de dólares. Con este cambio, la gran mayoría de los bancos regionales en Estados Unidos ya no eran considerados bancos sistémicos. Por ejemplo, Silicon Valley Bank para fines de 2022 tenía entre sus activos 210.000 millones de dólares, no superando así la barrera de los 250.000 millones de dólares. El hecho de que se encuentren por debajo de ese rango hacía posible que no tuvieran que someterse a las exigentes pruebas de estrés que manda la ley Dodd-Frank, así como tampoco se les exigían los mismos ratios de liquidez. Lo que sí se mantenían eran los requerimientos mínimos de capital. Ahora, si bien es cierto, esta desregulación ha sido considerada por algunos analistas como una de las causas que provocaron las recientes quiebras bancarias en el sistema estadounidense, lo que vino realmente a desencadenar la quiebra del banco fue la pérdida de la confianza por parte de sus clientes, cuando éste comenzó a tener pérdidas en la liquidación de sus activos. Su público depositante, en su mayoría empresas, muchas vinculadas al sector de tecnología, creyeron que la materialización de esas pérdidas, que llegaron a ser incluso de 1.800 millones de dólares, colocarían al banco en una situación muy compleja y de imposibilidad de devolver los depósitos. Ese nerviosismo se expandió rápidamente, ocasionando que en un solo día el banco tenga retiros por más de 40.000 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 25% del total de sus activos. La pregunta que surge es, ¿por qué se materializan unas pérdidas tan significativas capaces de ahuyentar incluso a sus propios clientes? ¿Es esto frecuente en los bancos? Acá lo que ocurrió es que gran parte de los activos del banco se encontraban en un tipo de inversión que en principio siempre se han considerado poco riesgosos. En este caso los denominados inversiones de renta fija. Es decir, el banco tenía la mayor parte de sus depósitos invertidos en bonos que le generaban una rentabilidad. El tema con los bonos es que su valor puede ser volátil en un contexto de política monetaria restrictiva, ya que a medida que aumentan las tasas de intereses, el precio del bono cae, debido a que hay una correlación inversa entre precio y rentabilidad en el caso de los bonos. En principio, este no era un problema para el banco, toda vez que si mantenía el bono hasta su vencimiento, lograrían recuperar la totalidad del monto invertido más una rentabilidad. El tema es que a medida que también fueron aumentando las tasas de interés, otros bancos ofrecían una tasa más alta por los nuevos depósitos de los ahorristas. Y esto era un incentivo para que estos se trasladaran a esos bancos con tasas de rendimiento más atractivas, pero al mismo tiempo colocando bajo presión a los bancos que sufrían esas salidas masivas, que se veían obligados a buscar liquidez por la vía de la venta anticipada de sus activos, ofreciendo un descuento importante y materializando inevitablemente una pérdida financiera.
Y esto precisamente fue lo que ocurrió con Silicon Valley Bank, que tuvo que salir a vender a pérdida sus inversiones en bonos de renta fija. ¿Pudo el banco haber evitado esas pérdidas que espantaron a sus ahorristas? La respuesta es indudablemente sí. Bancos como Silicon Valley llevaron a cabo una mala gestión corporativa, especialmente con lo que tiene que ver con la gestión de riesgo. Más del 30% del total de los depósitos del banco se encontraban en bonos del tesoro a largo plazo. No obstante, presentaban ciertos riesgos, no por la parte de un potencial incumplimiento por parte del emisor, pero sí en lo que se refiere a la variación de los precios de mercado cuando las tasas de intereses varían, ¿no? Y esto ya lo explicábamos, cuando sube la tasa de interés, el precio del bono cae, lo que usualmente hace una empresa considerada responsable desde el punto de vista de su gestión de riesgo es la contratación de coberturas. Es decir, una especie de seguros que pagaría el tenedor del bono en caso de que los precios de este caigan. Una de las coberturas por excelencia para cubrir el riesgo de tipos de interés de los bonos son los denominados swaps de tipos de interés, donde se intercambia una tasa fija por una tasa variable por un periodo de tiempo. Resulta que estos bancos tenían cero cobertura de estos riesgos en su cartera de bonos. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué una regla tan elemental de finanzas se obvió por completo? Y creeríamos que la palabra codicia explicaría gran parte del problema. Es como cuando evaluamos asegurar o no nuestro vehículo. Si asumimos, por ejemplo, que no va a pasar nada en los próximos 12 meses porque vivo en una zona muy tranquila, ni siquiera utilizo el coche con frecuencia, etc. Así que al cabo de 12 meses me habré ahorrado el pago de la prima y tendré un poco más de dinero. Si nos enfocamos en ese escenario optimista y ni siquiera pensamos en las consecuencias de un escenario adverso, pues en gran parte esto es lo que ocurrió con bancos como Silicon Valley Bank. Otra pregunta que vale la pena responder es, ¿por qué esta crisis no se extendió a todos los confines del mundo financiero? Incluso voces autorizadas ya advertían que este sería el inicio de un gran colapso como el vivido en el año 2008. Acá hay que destacar una intervención rápida, casi quirúrgica, al mejor estilo de operaciones especiales swap que tuvo la Reserva Federal, conjuntamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la FDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Todas las medidas que ejecutaron de manera casi inmediata se dirigieron a evitar que continuara socavándose la confianza de los ahorristas. Entendiendo que la confianza es uno de los pilares sobre los que descansa el sistema bancario, la FDIC aseguró la totalidad de los depósitos de los ahorristas y no solo hasta el límite de los $250,000. La intención es evidente, ¿no? Una corrida de depósitos se genera cuando el ahorrista saca todo su dinero por no tener la seguridad de que este está garantizado. Además, bancos como Silicon Valley Bank tenían un alto porcentaje de depósitos superiores a los $250,000 por empresa o persona, lo que una medida de este tipo era necesaria para frenar esa estampida de depósitos. Conjuntamente con esta medida, la Fed implementó un programa de financiación a plazo para la banca que tenía como finalidad evitar que estos realizaran sus pérdidas en el balance, ¿no? Para la obtención de liquidez. Es decir, recordemos lo mencionado, que gran parte de las pérdidas de los bancos se debieron a las ventas anticipadas que tuvieron que hacer de sus bonos a un precio por debajo de su valor nominal, debido a la pérdida de valor que estos habían tenido como consecuencia de los aumentos de tasas de interés. Pues bien, lo que les dijo la Fed es: bancos, no vendan sus bonos, yo les ayudaré a evitar que materialicen esa pérdida y les proveeré de liquidez. Para ello, suministrenme como colateral, es decir, como garantía, el bono que tienen en su cartera, pero además yo se los reconoceré a su valor nominal, es decir, el precio al que lo compraron, más allá de que su precio actual sea menor. Les daré el efectivo y así ustedes podrán tener la suficiente liquidez para atender cualquier retiro sin necesidad de sufrir una pérdida. Pues bien, estas condiciones de préstamos ventajosas han sido una de las razones principales por las que se calmaron los malos ánimos dentro del sistema financiero. Por otro lado, en una inusual medida, y digo inusual es porque no todos los días se ven medidas colaborativas por parte de la competencia para que te mantengas a flote, mucho menos en un sistema darwiniano como el americano. Pues bien, lo cierto es que gran parte de esos depósitos salieron de bancos regionales hacia los bancos grandes o considerados sólidos o too big to fail. Por lo que estos bancos, orquestados por la Fed, el Tesoro y la FDIC,
acordaron suministrar liquidez bajo la modalidad de préstamos a los bancos pequeños que estaban sufriendo la salida masiva de depósitos de sus arcas. Por ejemplo, bancos como Chase Bank, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo aportaron casi $5.000 millones cada uno para inyectarlos a los bancos pequeños que estaban sufriendo, ¿no? Una especie de auxilio privado por parte de la banca, y lo que puede ser considerado por algunos como una suerte de socialización de los riesgos del sistema. Todas estas medidas constituyen un libreto seguramente ya preparado con antelación por los reguladores para prevenir la ocurrencia de crisis bancarias y sus ramificaciones dentro del sistema financiero, tal como se presentó en aquel entonces en el 2008. Estas medidas intervencionistas por parte de órganos reguladores, supervisores y bancos centrales serán convenientes para replicarlas en otros países que puedan verse expuestos a riesgos de crisis bancarias. Con esto damos por concluido este episodio. Espero que el mismo haya sido de tu interés. En caso de que tengas alguna duda, puedes dejar el comentario y oportunamente lo atenderé. Nos vemos en un próximo episodio de Inversión a Fondo.